Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Parece que tengo problemas con mi cámara. Un segundo. Ok. Buenas noches con todos. ¿Se me escucha, por favor? Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Sí se le escucha, docente. Gracias. A ver, ya saben que tienen que instalar sus cámaras, por favor, activar sus cámaras. Ya no tengo que repetir eso, por favor. Así que todos van a activar sus cámaras. Bueno, no veo a la cámara de Jorge, de Clelia, de Judith, de Beatriz, de Suemi. Así que estamos a la espera de que se dignen a activar sus cámaras. Judith. Judith. ¿Estoy escuchando? Miguel García. Ok. Jorge Raúl Bardales. Buenas noches, profesor. Ahorita activo mi cámara. Muy bien, jóvenes. No necesito decirlo, las bondades de esta característica de activar sus cámaras, porque en primer lugar nos conocemos todos, interactuamos de una manera más fluida, parece mentira, pero ayuda mucho a las interacciones y contribuye sobre todo a crear psicólogos que se comuniquen, psicólogos que interactúen, psicólogos que desarrollen la habilidad a través de la conversación con sus compañeros, sobre todo sus compañeros de profesión, ¿no? Muy bien. En esta semana ya se supone que se cerró el tema del tema de la prueba que ustedes van a desarrollar, ¿ya? No he recibido muchos, pero ya suficiente con lo que he recibido. Yo quiero que me vayan conociendo. Se pone una fecha y esa fecha es la que se debe cumplir, ¿ya? Tenemos que aprender a ser responsables. Se les dio plazo hasta el domingo para que pongan los nombres de su test, ¿ya? ¿Por qué? Para evitar de que en el futuro los alumnos estén enviando test de último momento. O sea, la idea es que cada uno de ustedes vaya concluyendo su test desde ahora, en base a las clases que estamos desarrollando, ¿no? Y el profesor haciéndole seguimiento a esa construcción, ¿ya? Esto es psicometría. El curso que, como ya lo he dicho en múltiples oportunidades, el curso que permite diferenciarnos de otras profesiones que tienen que andan en el límite de la ciencia cuantitativa y de la ciencia cualitativa. Nosotros estamos en ese límite y psicometría nos diferencia mucho, ¿ya? Por eso considero que un psicólogo debe dominar psicometría, ¿ya? Entre otras cosas. Debe dominar psicometría, psicopatología, eh, técnicas, perdón, teorías de la personalidad. Esos tres temas son básicos en su formación. ¿Por qué? Porque permanentemente estamos nosotros, no solamente entre psicólogos, sino entre profesionales, conversando sobre esos temas. Y nosotros no podemos quedarnos callados. ¿Ya? Tenemos que dominar nuestras herramientas. Y la construcción de test psicológicos es nuestro fuerte. ¿Ya? Nos respetan por eso. Y nosotros debemos dominar ese aspecto. Muy bien.
La semana pasada estuvimos conversando sobre, a ver, acá tengo las diapositivas. Estuvimos hablando de características de los test. Esta vez me confundí un poco de características de los test, ¿ya? Y hemos hablado sobre, por ejemplo, qué es un ítem, qué es un test, qué características debe tener, cuántos ítems debe tener un test, el papel de las dimensiones, el papel de la variable, el papel de la teoría, ¿no? En la construcción de un test. Y ya nosotros, a estas alturas, les encargué ya, a estas alturas debemos tener bien clara nuestra variable de medición, ¿ya? Y ya debemos haber revisado sobre las diferentes teorías que existen y que hablan sobre esa variable. Habíamos hablado de la importancia. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Cuando ingresen, por favor, ingresen nomás porque yo estoy hablando y a veces me saludan y me cortan y ya me olvidé de lo que estaba hablando. La importancia de la variable y del respaldo teórico que tiene la variable. Habíamos conversado sobre la importancia de que el test no salga de la nada. O sea, a ver, quiero medir actitudes hacia el COVID. Bueno, ¿cuáles serán las actitudes del COVID? Y comienzo a hacer preguntas sobre el COVID. Esa no es la idea. Así no se construye un test. Un test es un elemento muy sensible, muy especializado. Tiene que ser válido, confiable. ¿Para qué? Para que pueda ser recibido en la comunidad psicológica como un instrumento de medición respetable para utilizarlo en la medición de esa variable que hemos escogido. Y, por ejemplo, si yo hablo de actitudes hacia el COVID, lo primero que tengo que hacer es revisar qué dice la ciencia con respecto, en primer lugar, a las actitudes, ¿no? ¿Qué son actitudes? ¿Qué papel juegan las actitudes? ¿Cómo se miden las actitudes? ¿Ya? Y para eso no se requiere leer mucho, ir al punto, buscar la bibliografía que te sirva para eso. Pero también, por ejemplo, debemos revisar un poco sobre la respuesta de las personas ante epidemias, ante el COVID fundamentalmente, ¿no? Y juntando esos dos grandes temas, yo puedo tener una idea de qué es lo que hay en el mundo con respecto a eso. Esa revisión se llama revisión del estado del arte, ¿ya? Revisión del estado del arte. ¿Qué significa revisión del estado del arte? Significa en qué estado está el tema que voy a explicar, que voy a medir. ¿Qué estado ahora, así, al 21 de octubre de 2020? ¿Qué hay? ¿No? ¿Por qué es importante la revisión del estado del arte? Porque de repente construimos algo basado en una teoría que ya no existe, o que tiene una teoría que es muy floja, muy fofa, habiendo otras teorías, ¿ya? Por eso es muy importante que a nosotros nos respalde una teoría. Yo siempre digo, es que incluso cuando yo soy jurado de tesis, yo les pregunto a los futuros psicólogos que están exponiendo su tesis, les digo, ¿y en qué teoría respaldas lo que estás hablando? ¿Bajo qué árbol te guareces? ¿Bajo qué tronco teórico te agarras para la tempestad? ¿Y qué es la tempestad? El deseo de otras personas y de otros colegas de no aceptar tu tema, de combatirlo, de ponerle trabas. Entonces, cuando uno se agarra de buen árbol, o sea, esto quiere decir una buena teoría, una teoría moderna, última, para eso se investiga, para eso se conversa con otros docentes, para eso se revisa lo que hay. Y, por supuesto, revisar en fuentes serias, ¿no? Fuentes serias. No sé si les hablé a ustedes de Google Search, ¿no? De Google Académico. Y lo voy a compartir acá porque quiero que ustedes vean cómo
¿Cómo nos sirve este tema, no? Voy a compartir con ustedes, a ver, mi escritorio. ¿Ya? Muy bien, y me voy a ir a un explorador, voy a abrir una ventana y voy a poner, por ejemplo, yo tengo acá Google Scholar, ¿no? Se puede poner Google Académico, por ejemplo. Al colocar Google Académico, tú estás llamando a una especie de base de datos de solamente información científica, ¿ya? Solamente información científica, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice artículos sobre COVID, dice acá, ¿no? Y acá tenemos nosotros, fíjense, para quienes conocen, estas bases de datos de acá, Nature, Science, Elsevier, Oxford, Wiley y MedRx4, son bases de datos poderosísimas. Sobre todo, por ejemplo, Nature, Science, Elsevier y Oxford. ¿Ya? Entonces quiere decir de que Google Académico me va a buscar en estas bases de datos que son gigantescas, que son de muy buena fuente. Yo le voy a poner, por ejemplo, entre comillas, porque hay que saber buscar, cuando quieres buscar algo bien completo, bien diferenciado, cuando ya tienes claro lo que vas a buscar, escribe sin comillas, es como Google cualquiera, ¿no? Pero cuando tienes algo concreto, por ejemplo, yo digo actitudes del coronavirus, ¿ya? Y lo pongo entre comillas porque yo ya sé que quiero buscar esto específicamente. Porque, por ejemplo, yo podría poner actitudes, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces le doy clic acá y no hay nada. No hay nada. No hay nada en la ciencia, fíjense. Y acá está buscando desde 2020. ¿Ya? Ahora me dice acá, intente su consulta en toda la web. O sea, ya no solamente en la parte académica, sino en toda la web. ¿Ya? Y le doy clic y me sale muchas, o sea, sí, es como, es el Google general, ¿no? Entonces me salen noticias, ¿ya? Por ejemplo, acá hay un 4 actitudes ante el coronavirus, ¿no? Pero esto es de Restaura Ministerios.org, o sea, no son referencias para una investigación, ¿no? Entonces, si no hay, ¿no? Entonces yo podría poner, por ejemplo, actitudes ante las epidemias. Bueno, le puse mayúscula, pero igual. ¿Ya? Y me salen un libro, ¿ya? Y me sale, son 2 libros, ¿ya? De unas universidades. Universidad, debe ser esta, a ver, esta es Universidad, no me sale la universidad, pero bueno, si se dan cuenta, o sea, tan restringido es el campo a la ciencia que hay muy poco sobre esto. ¿Ya? Hay muy poco, lo cual para mí como psicólogo en estos momentos estoy tomando nota que como no hay en la ciencia eso, yo debería crear, por ejemplo, para mí personalmente yo debería buscar crear un test para medir las actitudes ante las epidemias, ¿no? Y me llama la atención porque no hay, recién busco esto, ¿no? Pero puedo poner, por ejemplo, actitud ante actitud ante la muerte, por ejemplo. Acá está la muerte, la diversidad cultural, la sexualidad, el conflicto, la discapacidad, ante el trabajo, ante la inmigración. Hay para todo. Por ejemplo, si quieren medir la actitud de la gente ante los venezolanos, por ejemplo, puedes entrar acá. Y cuando entras acá, le voy a dar un clic así nomás, lo que va a aparecer es
solo artículos científicos, ¿ya? Y para psicometría, tú tienes que basarte en artículos científicos o en libros, ¿ya? Escala de actitud ante la inmigración para enfermería, opinión y actitudes de la población andaluza ante la inmigración, actitudes ante los inmigrantes, discriminación o trato igualitario. La cosa es que ¿cuánta información tengo? Tengo 18.500 artículos, libros, comentarios sobre eso, ¿ya? Entonces, ¿qué les estoy diciendo con esto? Que nosotros tenemos que pasar a una siguiente etapa, ¿ya? Tenemos que pasar a una siguiente etapa. ¿Cuál es? La etapa científica, ¿ya? La etapa científica. Y esa etapa nos dice que nosotros ya debemos hablar en términos sólidos, responsables, profundos, ¿no? Que no permitan duda de nuestro trabajo, ¿ok? Entonces, eso solamente es una pincelada general de cómo debes abordar de manera de la primera entrada del tema que tú quieres estudiar. Como una primera entrada, ¿ya? Por supuesto que los que hacemos trabajo mucho más profundo, vamos a bases de datos mucho más profundas, por ejemplo, Scopus, que es la primera base de datos mundial, es la más grande y la más sólida, solamente acceden ahí pocas universidades del mundo. No sé si nuestra universidad tiene, pero nuestra universidad tiene acceso a algunas bases de datos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de test psicológicos, estamos hablando de que tenemos que basarnos en lo último que hay, ¿ya? En lo último que hay. Y al revisar tipo acá, Google académico, nos vamos a dar cuenta en primer lugar si es que lo que estamos haciendo ya lo hizo alguien, ¿ya? Si alguien lo hizo en buena hora, yo no me voy a copiar porque no es válido copiar, pero podría yo, por ejemplo, por hacer un pequeño, a ver cómo le, hurtillo intelectual, de repente revisar ese estudio y aprovecharme de que esa persona ya revisó las fuentes, los antecedentes. Entonces, en base a esos antecedentes, yo ya no busco más, ¿ya? Entonces, puedo aprovechar un buen artículo científico sobre el tema que estoy yo revisando con la seguridad de que ese buen artículo científico ha revisado los antecedentes antes que yo, ¿ya? Entonces, mire, le estoy dando una vía más rápida, una vía más simple para que no se complique en su vida. Pero sí revisar con seriedad lo que hay ahí, ¿no? Esa revisión general de un artículo me permite tener una idea panorámica del problema, ¿ya? Entonces, invierte, por ejemplo, hoy día, más tarde que terminan tus clases, invierte en buscar y léete 3 artículos sobre el tema que tú estás investigando. Yo te puedo decir con absoluta seguridad que leyendo 3 artículos, tú ya tienes una idea general del panorama. Búscate el artículo el último en publicación, ¿ya? De este año, por ejemplo, tal vez, ¿no? Y tú lees esos artículos y ya te enteraste de todo. No tienes necesidad de buscar más probablemente, pero ya sabes por dónde dirigir tu investigación, ¿ya? Y a partir de eso, tú tienes el camino libre. ¿Por qué? Porque ahí, con esos artículos tú te vas a dar cuenta, en primer lugar, cómo está la variable, cómo la enfocan los científicos. Y te vas a dar cuenta que hay cosas que tenías equivocadas, pero te centran, por ejemplo, en la definición de la variable, en los componentes de la variable. Y te puede dar el lujo de ver cuáles son los diversos componentes de diversos actores o autores, ¿ok? Y te puede dar el lujo de elegir qué autor es el que más se adecua a la realidad que voy a medir, ¿ya? De repente la realidad peruana
o de repente la realidad de mi región, ¿no? O de repente la realidad de la población que yo voy a medir. Entonces se dan cuenta que no se trata de tomar un test cualquiera, de lo que se trata es de aprovechar el conocimiento que otros ya utilizaron. ¿Ok? Muy bien. Dicho todo esto, yo de alumno tendría 1000 preguntas. 1000 preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Profesor, Sí, dime. el tema que usted ha elegido como para explicar es un poco muy actual, es más de, me parece como de psicología social, algo así. ¿Podría, por favor, plantear como, digamos, cuál podría ser otro tema de acuerdo a, digamos, no sé, psicología cognitiva, una cosa así? Un Yo lo que, ejemplo, porque en verdad yo cuando pienso en un test, en serio también pienso en psicología social, pero pues sería interesante, como usted dice, empezar a ver temas que queremos desarrollar a futuro. ok, vamos a ver. Vuelvo a compartir mi pantalla. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner en Google Académico, voy a poner medición o evaluación, voy a poner evaluación de la disfemia. ¿De acuerdo? ¿Sabe lo que es disfemia, no? ¿Alguien sabe? La disfemia es la tartamudez, ¿ya? Es un problema cognitivo, ¿ya? Y fíjense, 1380 resultados, ¿ya? Y acá me habla, yo agarro solamente este artículo de acá y lo voy a abrir en otra ventana, ¿ya? ¿Ya? Y, bueno, no me sale por alguna razón. Es la conexión no es privada, dice, bueno, vamos a dar otro artículo. Profesor, es que esa página Sí, está contaminada de virus. sí, debe ser. Ya. Agarro acá disfemia, pero antes siempre voy a ver acá a la derecha, si bien es cierto, todos los que están acá son confiables, Academia Edu es otra base de datos. ¿Ya? Sigo viendo por si acaso a qué más me ofrece, ¿no? Disfemia o tartamudez, ardilla digital, es una revista de neurología. Bueno, acá dice revista de neurología. Entonces, si es revista de neurología del 2005, es muy antigua, pero lo voy a revisar. Acá hay una disfemia, una revisión bibliográfica del 2013. Este es un libro muy interesante y es de una universidad, ¿ya? La influencia de la musicoterapia. Voy a avanzar una página más por si acaso. Así voy buscando yo, ¿ya? Acá dice un protocolo de valoración de tratamiento disfémico en el ámbito personal, escolar. Este es bien completo, por ejemplo. ¿De qué año? 96, ¿ya? Sigo buscando. Autoconcepto y autoestima, síntomas psicopatológicos en personas con o sin disfemia. ¿De cuándo es este? 2007, ¿ya? Dislalias, disfemias y disfunciones. Este es del 2012, está interesante, ¿ya? Entonces voy a abrirlo, esto lo voy a abrir en una nueva pestaña, ¿ya? Y acá me sale todo el artículo, ¿ya? Pero aparentemente este es un sílabus. Sí, este es un sílabus, no. Lo elimino. Acá me sale evaluación, diagnóstico del lenguaje, el habla y la voz. Y acá está.
Universidad Autónoma de Barcelona es una muy buena universidad, ¿ya? Y también es sílabus. Entonces ustedes se van a dar cuenta de que hay información que solamente pueden ver. Por ejemplo, este TDAH y la disfemia en educación primaria es para ver, mido disfemia, porque puedo medir también en educación secundaria, que es más complejo, ¿no? Voy a la página 3, ¿ya? Cómo detectar, evaluar y intervenir como maestra de audición y el lenguaje en las necesidades especiales, ¿ya? Esto es un PDF. A ver, ¿qué cosa hay acá? ¿Ya? Es un artículo, ¿ya? Cuando tiene todo esto de acá, esas características, se han publicado en 2010, ¿ya? Y acá está la autora y todas esas cosas. Entonces, acá yo puedo apostar que esta autora, María Isabel Fontiveros Alberto, va a hablar, lógicamente, de todas las alteraciones del habla, ¿ya? Pero de hecho que va a ser primero una revisión histórica, ¿ya? Y comienza a hacerlo, ¿no? Y comienza a desarrollarlo, ¿sí? Y hace un panorama general, evaluación de los diferentes tipos de alteraciones del habla por parte del maestro de evolución del lenguaje. Entonces, si yo me leo todo esto, todo este artículo que son solamente 10 páginas, porque en realidad cuando uno quiere hacer algo bueno, ¿ya? Me voy enterando de todo lo que hay, cómo, ¿ya? Y por ejemplo, acá me daría yo muy rápidamente cuenta que estas serían, desde el punto de vista de la autora, los componentes de la evaluación de la disfemia o de la tartamudez. Componente motor, la respiración, la fonación, no sé si hay otro. Ya. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar estos 3 componentes y los convierto en las variables, perdón, las dimensiones de mi variable. ¿Ya? Entonces, tartamudez, componente motor, sería mi primer dimensión. La respiración, segunda dimensión. Y la fonación sería la tercera dimensión. Y de cada dimensión, en función a lo que ella me habla, más abajo debe estar seguro, por ejemplo, que dice, se comprobará la existencia de esfuerzo laríngeo. Entonces, ¿qué digo yo? Fíjense, estoy haciendo algo muy rápido, chicos, ¿eh? Esfuerzo laríngeo. Entonces, mi primera pregunta, en cuanto al aspecto motor de la diafragma, yo diría, ¿hay esfuerzo para hablar? ¿Ya? ¿Tiene hinchazón del cuello y venas? Hinchazón de cuello. Otra pregunta es, ¿tiene hinchazón de venas del cuello? ¿Por qué lo tengo que diferenciar? Porque a veces es posible que unos tengan los dos, otros tengan uno de ellos, por lo tanto, si todo lo pongo en una sola pregunta, puedo confundir a la persona. Entonces separo. ¿Ya? ¿Hay elevación excesiva de la laringe? ¿Hay descenso excesivo de la laringe? ¿Ya? Entonces, y ahí nomás tengo cinco ítems de medición del aspecto motor. ¿Ya? Y eso que no estoy yendo al desarrollo, me estoy basando solamente en lo general. Uno ya tiene la experiencia en base a la investigación, ¿no? Y así sucesivamente. Ya Voy entendí. buscando, ¿sí? Qué bueno, pero qué bueno. Y a mí lo que me gustaría es que todos me digan eso, ¿ya? Pero lo que les estoy diciendo es muy rápido, muy apretado, muy facilongo. O sea, la cosa es de que esto debe estar más abajo, mucho más desarrollado. ¿Me entienden? Claro. ¿Ya? Debe haber o sea, lo que he entendido es que debe haber una investigación previa de todo lo que se quiere medir para que las preguntas estén bien planteadas desde el enfoque que quieres plantear. Efectivamente, efectivamente. ¿Por qué? Porque de esa manera tú te evitas
te evitas que alguien esté criticando o se tiren abajo. O yo mismo, como docente, diga, oye, ¿dónde salió esto? A ver, háblame por favor, ¿dónde salió? Y cuando el alumno, porque todos ustedes tienen que poner, la característica de este ciclo va a ser que ustedes exponen y ustedes tienen que demostrarme a mí que ustedes han construido y conocen su test. Entonces, cuando alguien ha leído mínimo 3 artículos, chicos, se pasea. No tiene, conoces tu test, conoces tu tema, ¿ya? Ahora te estoy hablando mínimo 3, ¿ya? ¿Ya? Porque si lo que mides es medio complejo, entonces tienes que revisar de varias cosas, ¿no? Y eso con el fin de que lo que vas a hacer se respalde en lo que siempre digo, en un tronco fuerte que es investigación anteriores. Tú tienes que respaldarte en el hombro de otros de gigantes que ya la hicieron. ¿Ya? Hay gente que ya ha hecho tu trabajo, ¿ya? O por lo menos ha hecho la base más importante de tu trabajo. La idea es que tú te bases sobre ellos. Tú no debes sacar nada de tu cabeza, nada. Claro, ¿qué podrías sacar de tu cabeza cuando tú te das cuenta que lo que has leído falta algo? ¿Ya? O que comparado con lo que tú estás viendo en la zona en que estás investigando o del fenómeno que estás investigando, allá estos estudios no están estudiando esta parte, ¿no? Entonces tú creas tu propia dimensión, ¿ya? Creas tu propia dimensión. Y recuerda que tus jueces son los que van a evaluar cada uno de tus ítems, pero no solamente tus ítems, van a evaluar, en primer lugar, cuando me piden juez, yo digo, a ver, ¿estas dimensiones corresponden a esta variable? Y yo digo, a ver, me parece que no es suficiente. Entonces yo le pongo ahí, no es suficiente, ¿ya? Y luego digo, estos ítems que está construyendo el alumno o el constructor del test, ¿miden lo suficiente la dimensión? ¿Ya? Porque ese es otro tema interesante. A veces uno dice, ¿cuántos ítems pide el profesor? 5. Muy bien, hago 5. Pero ¿cuál es el problema de eso, de hacer lo mínimo que el profesor te pide? ¿Sabes qué? Posiblemente te toques con un problema de una dimensión bastante compleja, ¿ya? Y con 5 ítems no son suficientes, pues, ¿ya? Entonces te voy a poner, tu test no es válido, porque la validez ¿qué te dice? Validez debe medir exactamente lo que pretende y dice que quiere medir, ¿me entienden? Entonces, no se trata, chicos, de que yo les esté complicando su vida. En realidad no lo miren así. A mí me gustaría, de verdad, me gustaría que ustedes se metan de cabeza en esto, porque este es un tema sumamente interesante. Van a aprender a construir un test y además con esto ya tendrían hecho ustedes el 80% de su tesis. ¿A qué me refiero? Si tú vas a evaluar, tú tienes que evaluar algo, ¿ya? Y cuando tus jueces te pregunten sobre tu test, tú te vas a desenvolver con una solvencia tremenda. ¿Por qué? Porque tienes base, ¿ya? Nadie en la tesis y en la construcción del test, nadie es más especialista que tú. Nadie, ni siquiera los jueces, ni siquiera los psicólogos más experimentados. Porque los psicólogos experimentados tendrán experiencia en muchas cosas, pero no en tu tema. Entonces, la idea es que tú digas, ¿sabes qué? Ese tema lo domino yo. Porque yo sí he revisado. ¿Ok? Preguntas. ¿Mm? Profesor, Sí. disculpe que redunde en este tema, pero el tema de las dimensiones no me queda muy claro. Yo he leído recién un artículo sobre mi variable, pero quisiera que usted me apoye en ese sentido de cómo poder descubrir cuántas dimensiones o en base a qué de lo que yo extraigo en cuanto a lo que leo de los artículos podría comenzar a armar mis dimensiones. Ok, Deli, en primer lugar no tienes poca, o sea,
tú eres una alumna y que está pagando a la universidad para que te enseñen, y a mí la universidad me está diciendo, te voy a pagar y enséñale a Delia. Así me han dicho, me han mandado un correo, ¿ya? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Mira, cualquier cosa que nosotros estudiemos en psicología, cualquier fenómeno se debe mirar como una variable, ¿ya? Y no sé si sea necesario. ¿Por qué se le dice variable? O sea, y les digo honestamente, yo tarde en psicología aprendí por qué le llaman variable. Y a mí me hubiera gustado que me lo digan desde la universidad, ¿no? ¿Saben por qué se llama variable? Porque todo lo que es en psicología no es fijo, no es no es una constante. La personalidad, las emociones, la neurosis, la depresión, el estrés, no es constante. Constante significa que es como, como la temperatura humana, ¿no? La temperatura humana en un cuerpo sano es de 36 grados, ¿no? Es un estándar, ¿ya? En psicología no hay estándar. Entonces, como cualquier fenómeno que tú midas puede variar no solamente en ti de un día para el otro, o sea, yo puedo estar hoy día chévere, pero mañana estoy medio deprimido, por muchas razones. Entonces, si tú me aplicas la prueba hoy día y me aplicas la prueba mañana de depresión, es probable que yo salga con puntajes diferenciados, siendo yo la misma persona, mira, qué loco, ¿no? Pero más aún, es variable porque si yo comienzo a medirlo de persona a persona, va a ser totalmente diferenciado. Y ahora, imagínate si tú mides poblaciones. Tú vas a ver que de repente las personas de profesionales tienen más depresión que los estudiantes, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, las variables psicológicas son muy complejas. Entonces, como son complejas, tenemos, tenemos que, tenemos que hacer lo más ajustadito posible. O sea, la medición tiene que ser tipo sastre. Si yo, Raúl de Lama, me voy a comprar a ver, Delia, voy a utilizar a Delia. Delia se quiere comprar un vestido para su matrimonio. Y tiene dos alternativas. Mandarse a hacer su vestido de matrimonio con una costurera a la medida o comprarse un vestido ya hecho que le encantó, pero que está en la casa de novias. ¿Ya? Ya está hecho. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el que te va a hacer tu costurera la va a hacer exactamente en todo tu talle, todo a tu cuerpo. El de la tienda te lo van a ajustar, te lo van a adaptar, pero ese adaptar va a implicar que cosen por acá y se levanta por otro lado y así sucesivamente. Las mujeres saben mucho de eso. Entonces, en psicología, yo puedo para medir una variable, yo puedo agarrar un test cualquiera general, ¿ya? Y puedo medir también depresión. Hay cientos de test de depresión, pero son hechos para otras, son muy generales. Y, y entonces yo debo adaptarlo a mi realidad. Entonces, para eso, y acá entro a tu tema, y Adelia, para eso yo debo decir, ¿qué se ha escrito sobre depresión? ¿Ya? Y yo veo que hay varias teorías, ¿ya? Y me doy cuenta que la teoría de Aaron Beck, por ejemplo, ¿ya? Que es un cognitivo, tiene los componentes que yo quiero. O sea, la clasificación de depresión que se ajusta más a mi realidad. ¿Ya? Cuando hablo de clasificación, perdón, de componentes, puedo decir, por ejemplo, depresión por estrés, depresión por accidente y depresión por trabajo excesivo. ¿Ya? Entonces, esta se adapta más que las otras teorías. Entonces, esos de esta teoría se llaman dimensiones. ¿Ya? Las dimensiones también se llaman, por si acaso, para que ustedes no se confundan, de repente son lecturas. Cuando vean, escuchan hablar de factores,
es lo mismo que dimensiones. ¿Ya? Entonces, dimensiones o factores son los subcomponentes de una variable. ¿Sí? Son los subcomponentes de una variable. ¿Ya? Y ahora, en psicología, ¿qué pasa, Delia? Pasa que cada autor, por el enfoque que le da a su estudio, va a encontrar componentes diferentes. ¿Ya? Entonces, no se confundan cuando vean que un autor en un artículo desglosa la variable de una manera y otro autor lo desglosa de otra manera. ¿Ya? No está mal. No, lo que pasa es que la variable es tan grande que el autor lo que ha dicho, ¿sabes qué? Es tan grande que solamente voy a medir esto. Solamente voy a medir esto de acá. Para no complicarme mi vida. ¿Ya? Por ejemplo, los psiquiatras, ¿qué hacen? Te explican una prueba para medir depresión, una prueba de 10 preguntas. ¿Ya? Y eso para los psicólogos es un absurdo. ¿Pero por qué se basan en 10 preguntas? Porque el DSM-5 o el DSM-4 le da 10 características de la depresión. Y ellos arman sus preguntas en función a esas características. Y las preguntas se las hacen directamente al paciente, ni siquiera la hacen por una prueba. Ellos no utilizan muchas pruebas. O sea, son médicos, se la hacen al paciente. Y cuando ven que el paciente tiene de 10, tiene 5, entonces tiene depresión regular. Si tiene más de 5, cuidado. ¿Ya? Entonces, para ellos la depresión es una sola variable con una sola dimensión, pero para nosotros los psicólogos, que somos muy concienzudos, nos damos cuenta que una variable como la depresión, o como cualquiera, consta de muchas dimensiones. Por ejemplo, ya me voy a ir nuevamente, y estoy dedicándole esta clase solamente a eso, ¿ya? Miren, lo que voy a ir acá es, voy a poner acá, como ejemplo, el test de personalidad, ¿ya? ¿Ya? Entonces, acá. Cattell fue uno de los psicólogos que hasta ahora, y estamos hablando de 1940, es el que mejor ha estudiado la personalidad. ¿Ya? Entonces, tanto la ha estudiado, acá dice, una de las teorías más respetadas que subdivide la personalidad humana. Si se dan cuenta, dice, test de personalidad de los 16 factores de Cattell, por eso se llama 10. ¿Qué quiere decir? Dice que Cattell, en sus estudios, ha encontrado que la personalidad podría dividirse en 16 rasgos o 16 dimensiones. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cuáles son esas dimensiones? Vamos a ver por acá. Ah, estas son. ¿Ya? Aquiescencia. No, perdón, no. ¿Qué estoy hablando? Afectividad. ¿Ya? Razonamiento o inteligencia. Estabilidad. Dominancia. Impulsividad. Conformidad grupal. Atrevimiento. Sensibilidad. Claro, él le pone algunos nombres medio raros acá, van a ver. ¿Ya? Pero lo importante es esto, ¿no? Suspicacia, imaginación, astucia, culpabilidad. Y hay otras variables, rebeldía, autosuficiencia, autocontrol, tensión y paro de contar, ¿ya? Entonces, él ha hecho una investigación profundísima, ha aplicado hasta pruebas estadísticas y ha llegado a la conclusión de que estos son los 16 factores, ¿ya? Y estos 16 factores los ha convertido cada uno en preguntas, ¿ya? Entonces tenemos una prueba de más o menos 145 preguntas, ¿ya?
quiere decir que, a ver, voy a poner mi calculadora. ¿Dónde está mi calculadora? Acá está. 140 entre 16. Él como promedio ha puesto 9 ítems por factor. ¿Ya? O sea, cada factor o dimensión, él ha medido para alguien que más o menos sabe, 9 ítems es el mínimo que puede medir un rasgo de personalidad, ¿ya? Porque la personalidad es muy compleja, ¿sí? Entonces, a ustedes yo solamente les estoy pidiendo 5, porque tampoco los quiero que se mueran, porque si no van a pensar que esto es lo peor que hay, ¿no? No, 5 nada más, ¿ya? Pero si tú puedes hacerme más en buena hora, o sea, lo que 5 pasa dimensiones, es ¿no, profesor? No, 5 ítems por dimensión. Ay, ¿Ya? ay, ay. Y como mínimo 30 ítems. ¿Ya? ¿Ok? ¿Por qué les pongo eso? Porque es lo mínimo que debe hacer. En realidad son más. ¿Ya? Y como le dije la vez pasada, les recomiendo que hagan más de 5. Porque sus jueces les van a eliminar ítems. ¿Ya? ¿Y por qué les van a eliminar ítems? Porque ellos van a considerar que este ítem no mide ese factor. ¿Ya? No mide esa variable. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, Delia? Sí, profesor. Muchas gracias. Todo claro. Ya. Muy bien. ¿Preguntas? Profesor, ¿y para cuándo es el trabajo que nos está pidiendo? ¿Para cuándo les han pedido a ustedes la entrega de los trabajos académicos? Hay una fecha para ustedes, no sé cuándo es. Me parece que es para el 20 de diciembre. Bueno, ¿ves? Antes de Navidad salen del tema. No hay problema. Creo que es la semana 12, más o menos. O sea, todos los trabajos los entregan el 20, entonces. Ya, profesor, gracias. Ok. Estás escribiendo Elizabeth Erika Yucra. De preferencia la pregunta por el micro, ¿ya? Con el micro. Sí, es el 20 de diciembre. Ok. A ver. Yucra, la señorita Yucra creo que quería hacer algo. Una pregunta. Bueno, entonces, ¿todo está ok? Asumo que todo está ok, ¿no? Catedrático, muy buenas noches. Disculpe, tengo una consulta. Sí. Pon tu cámara, por favor. Pon tu cámara, por favor, ¿ya? Ok. Edwin, te veo. Ya. Bueno, mi catedrático, disculpe, una consulta, mire. En el hipotético caso de nosotros realizar un tema ya basado a lo que es en nuestra sociedad, digamos en nuestra ciudad específicamente, usted nos dice realizar un trabajo basado no a alguien que ya haya hecho el mismo, pero poniendo como ejemplo al caso de nuestras ciudades, bueno, nuestras regiones, quizás no tenemos, como usted dice, ¿no? Una base.
puede ser por falta de estudios, quizás que algún profesional anteriormente no haya ocupado investigar el tema. Entonces, al ver los factores, o bueno, dimensiones, como usted refiere, son muy amplios. Si logré entender bien, entonces sería inestable, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues quisiera ver algún consejo específico al que basarnos nosotros para no cometer errores al momento de realizar el trabajo. O Está sea, muy bien. si nosotros no tenemos un estudio anterior del tema que queremos realizar, ¿no? No sé esto, por obligación a no cometer errores, tendríamos que basarnos, no sé, de un autor de otro trabajo. Mira, ve, cuando yo me refiero a que, cuando tú me cuentas que vas a hacer algo que va a reflejar la realidad de tu zona, Claro, pudiese ser el caso, ¿no? Hipotético de que, no sé, quizás pudiese coger un tema, no sé, de la zona, de la región en el que me encuentro, entonces no hay muchos estudios, bueno, casi nada de estudios quizás de algún tema en particular. Entonces quisiera ver si es que no afectaría bastante eso. ya, mira, Edwin, eh, cuando tú vas a hacer un estudio de alguna variable psicológica de tu zona, tal vez no encuentres el estudio de la variable psicológica de tu zona, pero sí vas a encontrar estudios sobre esa variable, ¿ya? A eso me refiero, ¿ya? Estudios sobre esa variable. Que tú lo apliques a tu zona es lo novedoso, es el aporte. Esa es la construcción del alumno, ¿ya? Pero que se han hecho investigaciones, por ejemplo, a ver, voy a medir trastorno de atención e hiperactividad en los niños de un centro educativo de mi provincia, ¿ya? Es posible que no haya habido anteriormente estudios sobre trastornos de la atención y la hiperactividad en ese colegio, pero hay 100.000 estudios en otros colegios, ¿ya? Entonces yo voy a que tú revises lo que anteriormente existe, lo que hay detrás de la variable que tú mides, ¿ya? Lo valioso de nosotros es que no debemos copiar, sino debemos crear algo nuevo en base a nuestra realidad, ¿ya? Y adaptarla. ¿Y por Claro, qué? entonces, disculpe que le corte. Sí, Entonces, esto pudiese coger esto como base otros estudios, digamos, de diferentes ciudades, incluso de otros países, y transformarla a la realidad que nosotros vivimos. ajá, sí. ¿Por qué? Porque en tu realidad, tú puedes leer, por ejemplo, puedes revisar sobre, sobre evaluación de la atención y la hiperactividad en primaria y vas a encontrar que hay autores de test que han hecho diversas preguntas porque han medido diversas dimensiones de la variable, ¿ya? Tú puedes tomarlas como referencias, no debes copiar, debes tomarlas como referencias para lo tuyo, ¿ya? Pero lo que yo sí te digo, cuando uno se sumerge en tu realidad, ¿ya? Suponiendo, ¿tú de qué parte eres, Edwin? Bueno, catedrático, en estos momentos domicilio en Chiclayo, lo que es la región de Ya, la ¿en qué América. parte de Chiclayo? En el mismo Chiclayo. Ya. Suponiendo que te vayas a hacer un estudio de Reque, ¿ya? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Un colegio de Reque. Eh, Tú revisas todos los estudios sobre atención e hiperactividad de otros autores, pero te vas a dar cuenta que en Reque hay una particularidad, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, que los chicos que tienen trastorno de atención, este, por ejemplo, a ver, quiero jalar una realidad de Reque. Em, em, no tienen papá, ¿ya? La mayor parte de los no tienen papá y que su mamá Claro. trabaja, ¿de Ya. acuerdo? Entonces, a todo lo que han estudiado los demás autores, yo le voy a agregar una dimensión más, cual estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Medir la situación familiar del niño. Entonces, con esa dimensión,
yo ya estoy creando un test diferenciado del resto. ¿Ya? Por eso es que tú vas a encontrar, y les digo a todos chicos, ustedes van a encontrar probablemente test ya hechos con respecto a la variable que están midiendo. Pero cada uno se diferencia porque están midiendo una realidad diferenciada. Por ejemplo, unos lo miden en niños de primaria, otros de inicial, otros de secundaria, otros de colegios estatales, otros de colegios particulares, ¿ya? Entonces, colegios rurales, colegios urbanos. Entonces, perdón. Entonces, se van a dar cuenta que cada test está construido para una realidad. Tú construye el tuyo para tu realidad, así de simple. Con tus propias dimensiones. ¿Ok? Perfecto, Gerático. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, buenas noches. Sí. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Quién habla? Mi nombre es Mónica Herrera, me acabo de incorporar a la clase, he tenido algunos problemas de salud anteriormente y bueno, estoy pudiendo ingresar ahora. ¿Puedes activar tu cámara, Mónica? Porque esa es la política de nuestro curso. Active mi cámara, no sé si logran verme. Sí. Ok, profesor, mi pregunta es en cuanto a las dimensiones. Lo que entendí es que prácticamente las dimensiones son los antecedentes que podamos encontrar en las investigaciones ya realizadas. ¿O estoy confundida? A ver. Y con tu pregunta, que yo agradezco, yo voy a comenzar a preguntar, por ejemplo, a Jorge Bardales, si es que Mónica tiene razón. Profesor, no lo escuché bien lo que dijo, le escuché entrecortado a mi compañera. Ya, Mónica. Estaba mencionando que las dimensiones eran prácticamente los antecedentes que podríamos encontrar en estudios ya realizados. O no sé si estoy confundida. Jorge, ¿puedes responderle? Creo que está bien lo que dice la compañera, porque de ahí vamos a sacar como cinco ítems, o sea, por ejemplo, 5 preguntas de cada concepto. O sea, investigamos y hacemos, por ejemplo, como la abstracción para sacar, o sea, cada concepto lo investigamos y de acuerdo a eso vamos a hacer 5 ítems o más, dependiendo, para que el juez, si la pregunta está mal, para que nos quede 5 o más ítems para poder realizar el test. ¿O estoy mal, profesor? Claro, lo que entiendo es que de cada dimensión vamos a tener 5 ítems. Lo que me refiero es a que si las dimensiones son prácticamente antecedentes que vamos a tomar de estudios ya realizados. Profesor, ¿puedo participar? Sí, Femi. Yo creo que las dimensiones es lo que se va a medir dentro del test. Ok. Es lo que se va a medir dentro del test, pero falta algo ahí. Por ejemplo, si yo quiero medir las actitudes que tienen las personas frente al COVID y voy a poner de dimensiones que voy a medir, por ejemplo, desdén o depresión o estrés, esas van a ser mis dimensiones y cada dimensión que quiero medir va a tener un grupo de ítems, o sea, un grupo de preguntas que van a medir esa dimensión. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere abundar sobre el tema? Porque me parece que escuchando a varios, Mónica va a entenderlo mejor. Dina. Profesor, ¿me escucha? Sí. Bueno, a todo lo que refirieron mis compañeros, lo más importante de las dimensiones es la base científica que debemos investigar de los autores que sean confiables, que sean autores que ya hayan estudiado los temas que vamos a tratar, y de ahí sacar los ítems. Eso es lo que yo he entendido.
Ok. Dina, ese es un buen avance también, pero me parece que les falta agregar algo, ¿ya? O sea, lo que dice Mónica es, las dimensiones, o sea, ¿son los antecedentes? Ujú. Profesor, ¿puedo participar? Claro, Delia. Las dimensiones vienen a ser los factores, son los subcomponentes de una variable, como usted nos dio el ejemplo de Cattell. Él descubrió que la personalidad tenía 16 dimensiones y por cada dimensión él tenía 9 ítems. Y en el caso de nosotros también vamos a ver antecedentes de otros estudios de la variable que querramos medir, vamos a encontrar dimensiones y las vamos a agrupar en los ítems que usted nos ha pedido, teniendo en cuenta que las dimensiones son factores, que son subcomponentes de la variable. Eso es lo que entendí. No lo hubiera podido explicar mejor, ¿ya? Está muy bien, ¿ya? Pero vamos a escuchar a otra persona que traduzca la especialidad. Delia lo ha explicado, pero bastante especializado, ¿ya? ¿Alguien más puede explicarnos qué cosa es una dimensión o factor? Sí, dile, pues fácil, una dimensión. Es como desglosar un ítem, es como ¿Cómo? ir poniendo puntos. No se le escucha. Ay, pues perdón, no me sabía apagar. Son los componentes de una variable. Claro, las dimensiones son los componentes de la variable. ¿Dónde los encontramos? Los encontramos en los antecedentes, claro, sí, en las investigaciones que se hicieron antes, que han hecho otros autores y que fundamentalmente están en fuentes confiables de artículos científicos o libros antiguos. Y que yo, para evitar que ustedes busquen mucho, les he recomendado que busquen en Google Académico unos 3 o 4 artículos sobre el tema para que se empapen de qué es lo que dicen los autores con respecto a esa variable. Y ahí estoy seguro que vas a encontrar los componentes que cada autor considera que esa variable tiene. ¿A qué me refiero con componentes? Las partes, ¿ya? O sea, una dimensión sería componente, sería factor, sería una parte de la variable. Lo ideal es que ustedes elijan la mayor cantidad de dimensiones. ¿Para qué? Para que esa variable pueda ser medida en toda su dimensión, en toda su magnitud, ¿ya? Y que cada dimensión pueda tener los suficientes ítems que permitan medir de la manera más completa esa misma dimensión, ¿ya? ¿Tú levantaste la mano, Mónica? Sí, entonces, por ejemplo, en el test de la personalidad de Cattell, supongamos que quiero yo medir la personalidad de igual manera, ¿puedo tomar las dimensiones que encuentro en el informe que hizo Cattell o la investigación que hizo Cattell? Claro, tú puedes tomar esa y decir, ¿sabes qué? Voy a basarme en Cattell, pero en la realidad en que yo vivo, o faltan algunas dimensiones o sobran algunas, ¿me entiendes? ¿De Claro. acuerdo? ¿Ya? Pero me estoy agarrando de Cattell, o sea, del modelo de Cattell. Cattell es un monstruo de personalidad, ¿ya? Claro. Así va a haber varios monstruos, varios gigantes, varios investigadores en cada dimensión que yo quiera investigar, ¿ya? Puede ser depresión, puede ser inteligencia emocional, puede ser trastornos de la atención, qué sé yo, cualquier variable que yo quiera estudiar, siempre va a haber gente que ya la estudió y que me va a dar una idea de, cómo la ha descompuesto, de cómo se descompone esa variable según sus estudios. ¿Ya?
Ya, profesor, muchísimas gracias, me quedó claro. Ok, preguntas. Jorge, ¿te ha quedado claro? A Jorge lo veo recontra distraído. Profesor, Sí, sí. muy bien, eso esperamos. Soemi, ¿está claro? Sí, profesor. Ok, muy bien. Lo explicaste bien. Sino que te faltaba algo que lo mencionó bien Delia. Una pequeña cosa. Sí, lo anoté por si acaso. Ok, está muy bien. Muy bien. A ver, hay gente que está muy callada. Perla Gabriela. ¿Estará presente Perla Gabriela? Buenas noches, profesor. Sí, estoy presente. Lo que pasa es que mi internet está muy lento. Está haciendo lluvia acá por Ayacucho. Ya. Bueno, pero se te ve bien. Así que se te puede ver bien. Cuéntame, Perla, ¿cómo has entendido lo que hemos conversado? Sí, profesor, estaba escuchando a mis compañeras porque se escuchaba entrecortados, pero ya estoy entendiendo. Beatriz. Beatriz habla todas mis clases. ¿Por qué estás tan callada, Beatriz? Sí, tengo un montón de dudas, pero no sé cómo organizarlas. Primero, antecedente, yo Tenemos para entiendo. rato. Perdón. Sí, dígame. No, si tienes un montón de dudas, tenemos para rato. Ya, habla, a ver, coméntame. Ya. Yo entiendo por antecedente la base teórica sobre el cual voy a poder defender, por ejemplo, mi variable. Ajá. Como dimensión, entiendo que son características, rasgos, factores, como le llama usted. Con el foco, para organizar mi idea. No te entiendo. Sí, justo ese era el asunto. Tampoco me entiendo. Replantéame la pregunta, por favor. Ya, yo entiendo como antecedente para mi variable, por ejemplo, son las bases teóricas, autores, ¿no? En el cual yo voy a poder alimentar mi defensa, por decir, mi argumento de mi variable en estudio. Y las dimensiones vendrían a ser las características o los factores. Claro, agrupados, por supuesto, o me equivoco. Porque al decir de las dimensiones encontramos variables, pero estas variables van a ser sujetos a la base teórica, ya me enredé. No, está muy bien. O sea, los antecedentes son todas las investigaciones que han habido antes sobre tu variable. ¿Ya? Listo. Y la idea es que ustedes revisen esas investigaciones y se agarren de una de ellas. No se pueden agarrar de varias, agárrense de una, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú mezclas varias, puede ser que estés mezclando el enfoque cognitivo con el enfoque psicoanalítico y con el enfoque conductista. Estás haciendo una mezcla tremenda, no es conveniente. Entonces solamente agárrate de una teoría o de un autor, ¿ya? Pero busca el autor más sólido, ¿ya? El más completo, el cual hablan más las personas, por ejemplo. O sea, busca la teoría más sólida, ¿ya? La que tenga más componentes, más dimensiones que medir, ¿ya? Más características, ¿de acuerdo? De ahí te agarras y esa la conviertes en el modelo teórico que respalda tu test, ¿ya? Todo test, todo instrumento de medición en psicología debe estar respaldado por una teoría, ¿ya? ¿Y por qué debe estar respaldado por una teoría? Porque las teorías o los modelos teóricos son un conjunto de conocimientos que le dan forma al estudio de la variable, ¿ya? Pero ¿qué ocurre con los modelos teóricos? Los modelos teóricos tienen sesgos. ¿Qué es un sesgo? Es una mirada particular. Por ejemplo, los conductistas son especialistas en la conducta, pero ellos dicen,
solamente analizamos conductas observables, ¿ya? Y está muy bien, pero cuando tú mides solamente conductas observables, estás perdiéndote de conductas no observables, ¿sí? Entonces, y las conductas no observables son observadas por los humanistas, por ejemplo, ¿ya? Pero también, ojo con esto, también están los cognitivos. Los cognitivos centran su investigación y su atención en la parte de los procesos mentales, ¿ya? Entonces, cada modelo teórico, cada escuela, cada especialidad, como quieres llamarle, tiene una mirada del fenómeno. Nuestra idea es que elijas un autor nada más, porque ese autor representa un modelo teórico, ¿ya? Y lo ha estudiado tanto que te da a ti ya el plato servido. Es como que tú vayas a un buffet, ¿ya? Vayas a un buffet en una fiesta y están 10 platos ahí para servirte, ¿ya? Entonces tú dices, ¿sabes qué? Solamente hoy día voy a comer pescado, ¿ya? ¿Ya? Entonces me sirvo pescados, ¿ya? Y dentro de pescados hay variedad de platos. Entonces yo puedo escoger solamente una parte del conocimiento, una parte de la variedad de comida que me ofrecen, ¿ya? Y es mejor, porque así lo dijeron mejor, lo entiendo mejor, que comience a meterle de todos los platos y eso me va a terminar en un atracón tremendo. Entonces, solamente me voy por una parte del conocimiento. En psicología eso se llama definición operacional. Estoy operacionalizando mi variable, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Yo les voy a pedir, chicos, que no se chupen, no tengan roche, no se queden con preguntas. Estamos frente a un curso que no es sencillo, ¿ya? Pero que si tú le agarras la lógica, vas a ir, en las siguientes clases, vas a ir como por un riel bonito, bien hecho. Ahora es cuando todas tus dudas tienen que aclararse, ¿ya? Ahora, ¿ya? Porque si tú no aclaras tus dudas hoy día, la próxima semana ya estamos analizando construcción de ítems, ¿ya? Entonces ya pasamos teoría, ya pasamos variable, ya pasamos dimensión, ya pasamos todo. Y si tú construyes ítems sin la base previa, vas a patinar, ¿ya? Vas a patinar. Por eso yo los invito a que ustedes hoy día hagan las preguntas que ustedes tienen en la cabeza. Y olvídense de paltas, de roches, de miedos, ¿ya? Yo puedo tener cara seria, pero puedo ser exigente, pero no soy malo, ¿ya? Y desde ahora lo digo porque hay algunos piensan que soy muy malo. No soy malo. Da miedo. Así dicen, pero en realidad Suemi, tú dile por favor quién soy yo, ¿ya? ¿Ah? La verdad, profesor, es súper exigente, pero al final de los cursos que yo he llevado con usted, o sea, me han servido de base para los otros cursos. Es más, creo que, o sea, he aprendido tanto que los demás ya son como un refuerzo, un repaso, una cosa así. Gracias. Y eso que Suemi está repitiendo conmigo este curso, ¿ah? Sí. ¿Ya? Yo no lo sabía, de verdad, Suemi, no lo sabía porque los profesores no sacamos los promedios. Los profesores metemos nota nada más al sistema, ¿ya? Y Suemi es una de mis mejores alumnas. Gracias, ¿ya? profesor. Y si una de mis mejores alumnas ha desaprobado, entonces ya imagínense cómo está la cosa. Pregunten. No se queden con dudas. Tampoco se complican, ¿ah? ¿Ya? Muy bien, Miguel, y creo que por ahí estaba también
Miguel García quiere preguntar algo, a ver. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Le hice una pregunta por el chat. Le envié no he leído el chat. Que es la que yo quiero hacer. Era referente al locus de control. Locus de control, ya. Claro, porque estuve analizando y no hay muchos test. Es más, no hay test que estén aprobados, ni que tengan validez, ni confiabilidad. Que es acerca de la accidentabilidad de los trabajadores. O sea, ¿por qué se accidentan? ¿Por qué más que todo en el trabajo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si no tengo test comparativos o ni una teoría basada en la variable que yo quiero medir, ¿de dónde? Lo que pasa es de que se ha intercortado tu llamada, ¿ya? Ya, me quedé en que, a ver, quiero entender, me has planteado dos cosas, locus de control y accidentabilidad, ¿de acuerdo? ¿Quieres correlacionar locus de control con accidentabilidad? ¿Eso es lo que he entendido? Con la propensión al riesgo. ¿Por con qué la propensión el trabajador se accidenta? Mira, Miguel, tu tema es súper interesante, está muy de moda, es un tema que debe explorarse porque no se está explorando, ¿ya? Es un tema que a mí me encanta, ¿ya? Y te voy a dar algunas pautas al respecto. Mírame. Cuando tú quieres medir la propensión al riesgo, al accidente de las personas, tendrías que ver, a ver, ¿desde qué perspectiva lo miro? Lo miro desde personalidad, lo miro desde actitudes, lo miro desde inteligencia, lo miro desde locus de control, lo miro desde estrés, puede ser estrés también, o sea, las personas pueden accidentarse por estrés, ¿no? Por distraibilidad, lo puedo medir por horas de sueño, o sea, el tema de accidentabilidad se va a medir de diferentes dimensiones, si te das cuenta, ¿ya? Accidentabilidad es la variable, pero las dimensiones son varias, ¿ya? Entonces, si tú quieres medir accidentabilidad y hacer un test completo, que sería un gran aporte al mundo, porque no lo hay, ¿ya? Deberías revisar todas las dimensiones que intervienen en accidentabilidad, ¿ya? Por ejemplo, puede ser también el hecho de cómo está con su pareja, ¿no? O problemas económicos. Hay muchos factores que te llevan a la accidentabilidad. Entonces, yo lo que te sugiero es que elijas probablemente los más en el Perú o en el área en que tú vas a medir, cuáles son los que tú consideras que son las dimensiones que más llevan a accidentes. Entonces, en función a eso, construyes tu test, ¿ya? Porque el panorama es amplio, ¿ya? Entonces, podría ser, por ejemplo, a ver, accidentabilidad, mido problemas familiares, problemas económicos, actitudes hacia la seguridad, ¿ya? Ante las normas de seguridad. Locus de control, ¿ya? Ahí nomás tengo 4, ¿ah? ¿Ya? Pero no son completos, ¿ya? Podrías incluir varios, revisa un poco. Mira, te recomiendo que revises factores psicosociales en la seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, mírate un videíto de 10 minutos, 15 minutos que hay sobre el tema y te vas a encontrar sobre esos aspectos. Pero
revisa un par de artículos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vamos a ir a... Te voy a ayudar un poco porque es un tema que me encanta, ¿ya? Vamos a ir a Google, ¿ya? Y vamos a poner en Google Académico factores asociados a al accidente, ahí está, a los accidentes. Acá está, ¿ves? Mira, a ver. ¿Cuántos tienes? Tienes 76.900 artículos, ¿ya? O sea, si tú quieres leerlos todos, los próximos 20 años ya tienes para leer, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de que debes buscar, por ejemplo, los más... Por ejemplo, a ver, yo te diría, te pregunto, ¿en qué sector tú vas a medir eso? No te escucho, Miguel. Tú... Bueno, mi experiencia es en el sector minero. Minero, muy bien. Entonces, debes buscar entre todo lo que hay acá, factores asociados a accidentes, por ejemplo, acá está en el hogar, en el trabajo, en la industria manufacturera, en veterinarios, con agujas contaminadas, material biológico, en médicos. O sea, tendrías que buscar y pones accidentes mineros, en minería, ¿no? Y ausentismo. Mira, influencia de la cultura en la incidencia de accidentes con maquinaria pesada en mineras. Acá ya tienes un estudio, por ejemplo. Si yo hago clic acá, ¿ya? ¿Qué me va a aparecer? ¿Ya? Un estudio, esa es una tesis, ¿ya? Y cuando es tesis, acá ya tienes toda la investigación hecha. La tesis generalmente tiene 150 páginas de letra, ¿ya? Ahí vas a ver todos los antecedentes que hay al respecto, ¿ya? Mira, ¿ya? Entonces, de acá sacas, por ejemplo, Armando Siles Delso Salomé, ya hizo tu investigación en el 2013, ¿ya? Entonces, revísalo y vas a encontrar que él ya encontró los factores que más intervienen en la accidentabilidad en minería. Y tú los conviertes en dimensiones, y esas dimensiones las conviertes en preguntas, ¿ya? Pero el tema que estás investigando es muy interesante. En el Perú no hay mucho ¿ya, Miguel? Ok. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, por favor. Gracias, profe. Ok. Ok. ¿Puedo preguntar? Claro que sí. Ya. Supongamos que yo me inclino a un modelo conductista. Mi test supongo que también tiene que inclinarse al modelo conductista. Claro. Sí. Claro. Ahora supongamos que yo escojo un modelo cognitivista. Mi test también tiene que inclinarse a mi modelo cognitivista. Es así, ¿verdad? Así debe ser. ¿Por qué? Porque eres coherente con un modelo teórico. ¿Ya? Ok. Uh-huh. ¿Ya? O sea, no puedes, como te digo, estás frente a un menú, no puedes echarle ceviche, papa a la huancaína a tu plato, ¿no? Entonces, todo puede ser muy rico, pero y todavía le vas a poner ají de gallina, entonces todo es rico, pero ¿cómo vas a terminar? Es una mezcolanza, está mal hecho, ¿no? Sí. Ya, ahora sí, quedó perfectamente entendido. Muchas gracias. Ok. Bueno, se me ha ido la clase, no he hecho la clase, pero en realidad
para mí ha sido más valiosa esta conversación que hacer la clase. ¿Cuál era? La clase eran tipos de test. Ya eso ustedes lo revisan. Ya no es tan complejo. ¿De qué? ¿Ya? Muy bien. A ver, voy a ver acá. Psicometría. Las únicas personas que me han enviado su material es Clelia Lázaro, Janet Senzano, Delia Montenegro, Casa Charaja, Maribel Suaña, Ramos Bardales y Mantari y Lázaro. ¿Ya? El resto no me ha enviado su tema. Y yo, en estos momentos, les digo así, con absoluta seguridad, quien no lo ha enviado, a pesar de que se lo he dicho durante 3 semanas seguidas, ya no tiene opción para enviarlo. ¿Ya? ¿Ya? Y yo no sé qué tipo es. Sí. Yo lo envié y no me ha leído ahí. El domingo. Me quedan algunos mensajes que no he revisado. ¿Ya? Voy a revisar, Sí, lo voy a revisar a partir de las 10 de la domingo. noche. ¿Ya? A partir de las 10 de la noche. ¿Ya? En mi caso Ya, también gracias. envié mi tema, pero no le gustó. No sé si todavía tengo que cambiar, ese es el problema ahorita. Sí. No es que no me haya gustado, no recuerdo qué te he dicho, Beatriz. Creo Sí, que me dijo que era tanteteaba. Yo consideré autoconcepto, entonces me puso en el mensaje, sí, hay bastante trabajo elaborado al respecto. Entonces, luego revisé. Sí, hay bastante. No sé si todavía puedo reconsiderar el tema, profesor. sí, porque ya me enviaste tú, de alguna manera, has estado enviando, ¿no? Sí, sí. Por favor, puedo elaborar otro, no me hago problema, solamente un poco de tiempo, esta noche, mañana, no sé. Ya, ok. Muy bien. Entonces, eso sería todo y ya nos veríamos la siguiente semana, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias por su atención y gracias por sus preguntas, ¿de acuerdo? Gracias, profesor. Gracias, buenas noches, docente. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Muchas gracias, docente. A la final se va a poder hacer el trabajo de 2.